en una historia poco común, un diálogo de almas literarias que desafiaron las corrientes de su tiempo. Nos convoca hoy un libro singular que vio la luz póstumamente gracias a la previsión de su protagonista Ximénez, ure a contracorriente, revelaciones íntimas a un Auchider, textos del asombro y de la perplejidad, una compilación de correspondencia y ensayos críticos del insigne Juan Liscano, dirigidos a Alberto Jiménez Ure, un escritor que él mismo reconociera como una inteligencia literaria Auchider. Es una ventana a una amistad intelectual profunda, forjada en la admiración mutua y el rechazo compartido a la abundosa narrativa del consumo masivo. Juan Liscano, figura polifacética de las letras venezolanas, poeta, ensayista, crítico, editó, folclorista, encarnó una trayectoria vital y creativa marcada por la búsqueda constante y la disidencia. Desde su juventud, Liscano se posicionó contra lo establecido, alejándose de los convencionalismos para explorar las raíces de la cultura popular y más tarde las profundidades de la espiritualidad oriental y la crítica a la modernidad materialista. Su espíritu combativo lo llevó a fundar la revista Zona Franca como un bastión de libertad estética frente a los dogmas. Era un hombre que no temía cuestionar, que valoraba la autenticidad por encima del éxito fácil y que en el crepúsculo de su vida se sumergió en reflexiones metafísicas que resonaban con una visión maniquea del mundo, de una eterna batalla entre el bien y el mal. Fue en este contexto, y en el año 1976, que la vida de Liscano se cruzó con la obra de un joven y desconocido escritor merideño, Alberto Jiménez Ure. Un encuentro fortuito Liscano recibió, sin mayores preámbulos, el primer libro de Ure Cacarigua, Escenario de espectros. Lo que descubrió en sus páginas lo sorprendió y lo cautivó de inmediato. El Liscano experimentado, avezado lector y crítico, se encontró con una voz que se alejaba de lo habitual en narrativa nacional o lo hiperrealista o lo lírico, lo historicista o lo textual. Era un narrador que a sus 24 años desplegaba un ambiente espectral donde la muerte se erigía como el denominador común, un trazo único sin levantar la pluma, un horror lírico que situaba al lector en el umbral de otro mundo. Esta primera impresión, que sentó las bases de una profunda estima, se consolidó en 1978. Jiménez Ure, aún sin conocer personalmente a Liscano, le envió una carta junto con su segundo libro de relatos fantásticos, Acertijos. Fue el inicio de una correspondencia epistolar que se prolongaría por casi 2 décadas, tejiendo una amistad que trascendería lo meramente literario para adentrarse en confesiones íntimas y profundas disquisiciones filosóficas. Liscano, con la agudeza que le era característica, no tardó en analizar la obra de su joven pupilo. Elogió a Carigua, Escenario de espectros, considerándolo difícilmente igualable en su establecimiento en el espanto espectral. Si bien encontró en algunos cuentos y acertijos una cierta reiteración, no dejó de celebrar la sorpresa y originalidad de relatos como la fórmula, el recurso e incisión, ni la fuerza de la voluntad y el verdugo piadoso, donde la muerte emergía como un gesto contundente. Para Liscano, la narrativa de Jiménez Ure no era simple literatura fantástica, sino una literatura fantástica alimentada por el pensar filosófico y por una búsqueda en el orden conceptual de una penetración en lo que es el ser hecho de tiempo, de muerte, de subjetividad, de desesperación, de rebeldía y de alienación. Ure creaba, en palabras de Juan Calzadilla citadas por Liscano, una ficción conceptual donde lo verosímil y lo fantástico se perseguían en una otredad, en un ejercicio metafísico sin rumbo cierto, hacia huecos por donde emerger hacia otro mundo de horror sagrado. Los personajes de Ure, en paisajes que Liscano comparaba a los de Beckett y Kafka, dialogaban, se negaban y afirmaban, viajaban en el tiempo, se desdoblaban, todo con el propósito de forzar la realidad hacia una proyección metafísica. Su obra, a través de sus funciones fantásticas, surreales, patafísicas por momentos y cargadas de humor negro, feroces, corpofágicas, antropofágicas, metafísicas, le daba sentido a la vida y al pensamiento del autor. La admiración de Liscano por Jiménez Ure se anclaba en su condición de Auchider. Ambos compartían un profundo desprecio por las modas literarias y la narrativa de consumo masivo. Liscano, con su afilada pluma, arremetía contra el realismo, el populismo o la manía experimental que dominaban la escena venezolana, lamentando la indiferencia general hacia la literatura genuina, salvo cuando mediaba el escándalo o el best-seller. Criticaba abiertamente a figuras establecidas, como Rómulo Gallegos, cuya obra, más allá de su trilogía inicial,
consideraba mala o a Salvador Garmendia, cuyo célebre relato el inquieto Anacobero tildaba de mediocre. Para Liscano, Venezuela era un país sin tradición creativa literaria donde los escritores preferían la nombradía política al trabajo auténtico creativo. Ante este panorama, Liscano defendía el carácter minorista de la verdadera literatura, aquella que se dirige a minorías, y celebraba el esfuerzo heroico de Ure y otros jóvenes por sacar la narrativa del realismo, del historicismo, de la sociología. Los talleres literarios, tan en boga en su época, le parecían crispados y destinados a formar escritores de fácil resolución. La relación entre ambos trascendía la mera crítica literaria. Liscano se convertía en protector y confidente. Le aconsejó a Ure sobre su escritura la necesidad de perfeccionar su estilo y de poner al alcance de los contados lectores su propuesta de contar y ver de otra manera. Intentó publicar algunos de sus textos, como Diálogo con Dios en Monte Ávila, y consideró su novela corta Thanos para su propia editorial alternativa, Mandorla, un proyecto editorial que Liscano financió con sus propios medios, buscando dar cabida a autores ubicados fuera de las modas y los circuitos de éxito. Sin embargo, la devaluación del bolívar y el aumento de los costos de impresión llevaron a la bancarrota de Mandorla, impidiendo la publicación de Ure y otros autores como José Cócer y J.M. Briceño de Herrero. Este episodio no melló la amistad de Liscano. A pesar de las dificultades y presiones familiares, siempre reafirmó su aprecio y afecto invariables por Ure. A medida que Liscano envejecía, sus reflexiones se volvían más profundamente espirituales y la obra de Jiménez, Ure se convirtió en un eco, a veces perturbador, de sus propias búsquedas. En una emotiva carta de 1995, al cumplir 80 años, Liscano confesó haber perdido interés por muchas cosas mundanas, abrazando una visión maniquea del hombre es un compuesto del mal y del bien en lucha desigual. El mal dispone de mayores recursos para dominar al mundo, pero, agregaba, el espíritu, el amor, poseen un poder atómico capaz de envenenar al mal. Este tema le permitía pensar y morir tranquilo. En Ure, Liscano veía la videncia, las intuiciones espirituales trascendentes, un erotismo sádico-masoquista, casi redentor, por lo purgativo, el cultivo del crimen como acto de rebelión total, la blasfemia y la invocación sesgada demoníaca. Para Liscano, la obra de Ure era una elucubración no propiamente de estética narrativa, sino de metafísica existencial, admitiendo que el hombre sopesa su cadáver. La publicación de cuentos abominables y Lucifero por parte de Ure intensificó el diálogo en torno a la dualidad. Liscano celebró el humor negro sexual fuera de lo corriente y la misantropía conceptual irreductible de Ure. La figura de Lucifer, adoptada por Ure en Lucifero, resonaba con la idealización romántica del demonio como símbolo de rebeldía egolátrica, una crítica a un creador que se equivocó. Liscano reconoció que Ure, al igual que él, sentía el conflicto entre la capacidad humana de pensar en el más allá y la de caer más abajo del animal, una guerra a muerte sin posibilidad de paz. La confrontación más directa sobre estas inquietudes se dio con la aparición de revelaciones. Liscano demoró su respuesta. Confesando su dilema, no quería lanzarse a una polémica pública ni reseñar el libro para complacer a los satanistas que tanto abundan en Mérida. Respetaba las motivaciones juveniles de Ure contra la Iglesia y el orden establecido, pero se distanciaba de lo que consideraba una gestión del maligno. Para Liscano, el poder era la satisfacción máxima del entenebrado y el diablo, en su visión, buscaba la perpetuación del infierno, no su destrucción. Sin embargo, en un giro crucial, Liscano afirmaba que Satán no es sino afición de la rebeldía de nuestra mente ante un mundo que parece regido por aquel, pero que al meditar en figuras como Cristo, San Francisco, la Madre Teresa o José Gregorio Hernández, Satán desaparece y resplandece el rey del sufrimiento humano en su cruz. Esa cruz crística, esperaba, lo alumbraría hasta el final. En esa última misiva, Liscano, en un gesto de absoluta confianza y entrega, le dijo a Jiménez: Ure, puedes hacer lo que quieras con esta carta. La plática entre Jiménez Ure y Juan Liscano, un anexo al libro, es un testimonio clave de esta profunda sintonía. Liscano, ya anciano, explicó que su asombro por lo metafísico no era nuevo, sino parte de una trayectoria mal conocida, siempre contracorriente frente a la historia entendida como desarrollo materialista. Su alejamiento de la ciudad desde su juventud fue una búsqueda de la magia en la cultura popular, una realidad superior de otro mundo. En la obra de Ure, Liscano encontró una crítica burlona, feroz, ácida,
blasfémica de la realidad que lo colocaba a uno al borde en el umbral de la muerte, Liscano se declaró maniqueo, el bien y el mal preexisten al ser humano, negó la existencia de un dios antropomórfico, concibiendo un cosmos inteligente con energías positivas y negativas. Consideraba a Jehová el principal demonio, un demiurgo contradictorio. El mal, para él, era la búsqueda del poder y la única forma de combatirlo era envenenándolo por dentro con el sentimiento del bien que es, fundamentalmente, el amor. Su veneración a Cristo residía en el símbolo del hombre, bueno crucificado en esta sociedad. Así, en el entramado de estas cartas y ensayos se revela una hermandad intelectual poco común. Juan Liscano, el maestro, encontró en Alberto Jiménez Bure, el outsider y ahijado literario, no sólo un talento a proteger y a estudiar, sino un